hospitales y, y de la especialidad en general. Mi nombre es Elías Gómez, yo soy médico residente de tercer año en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y en la sesión de hoy nos acompañan Ignacio Fernández, que es R3 en el Hospital Universitario Central de Asturias, que nos va a hablar de qué es la oncología radioterápica. Vais a ver que hacemos diferentes tipos de técnicas, que tenemos quirófano, braquiterapia y un poco en qué consiste la especialidad. Después, Carlos Mascarell, R3, en el Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, nos va a hablar de una semana típica en oncología radioterápica. Os vamos a explicar cómo es nuestro día a día y vais a ver que cada día prácticamente tenemos una actividad asistencial diferente. Igual un día es pasar consulta, otro día es planta, quirófano, planificación, comité de tumores. Pues todo eso nos lo va a explicar en su ponencia. Después, Patricia Sarrión, R4, en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid, nos va a hablar acerca de la investigación, de la rotación, de la formación en el MIR, que aunque cada hospital tiene sus particularidades, pues por lo general todos comparten rotaciones muy similares. Y finalmente, Eugenio Otero, R3, en el Hospital Universitario Sant Pau, en Barcelona, nos va a hablar acerca de qué preguntar en los hospitales. Que esto es algo con lo que todos nosotros íbamos bastante perdidos cuando hace 3 o 4 años elegimos la especialidad y empezamos a preguntar por los diferentes hospitales, que no sabíamos bien en qué nos teníamos que fijar o qué era más importante a la hora de elegir la residencia. También todos nosotros queremos agradecer a la SEOR, a la organización y sobre todo a todos los que os habéis conectado, que ya sois más de 50, pues que hayáis hecho posible este primer webinar post-MIR. Decir también que eso, la idea es conocer la especialidad, resolver vuestras dudas y todas las cosas que queráis preguntar las podéis ir dejando por el chat y las responderemos al final, ¿vale? Porque como son varias presentaciones, igual alguna duda que tengáis ahora, pues se puede responder con la presentación que viene después. Así que sin más, voy a compartir pantalla. Vale. Vale. Bueno, como sabéis, la oncología radioterápica es una especialidad en MIR de 4 años. A pesar de ser una especialidad que ya lleva pues, varias décadas en el MIR, la verdad es que últimamente cada vez se está eligiendo más tarde. De hecho, el año pasado, en 2022, batimos récord y empezó a elegirse pasando el puesto 3.500. De hecho, de 45 especialidades terminó la número 32. Seguramente se empieza a elegir tarde porque es una especialidad poco conocida. De hecho, ocupa poco espacio en los planes formativos de las universidades. Incluso hay varios centros en los que no se dedican ni siquiera una hora a hablar de oncología radioterápica durante la carrera, pero choca bastante con la situación actual de la oncología radioterápica en España. Mirad, a día de hoy estamos viviendo una etapa en la que hay un aumento de la incidencia de cáncer en nuestro país y donde más de un 50% de los pacientes oncológicos necesitarán un tratamiento con radioterapia durante su enfermedad. Además, los tratamientos no son como los que se hacían hace 20 o 30 años, sino que son mucho más complejos, se hacen más irradiaciones y, por ejemplo, cada vez hay también más centros en España que están tratando enfermedades benignas, o sea, no solamente pacientes oncológicos. Además, a día de hoy estamos viendo un auténtico cambio generacional. Se están cambiando muchísimas unidades de radioterapia por aceleradores nuevos de última generación y se ha empezado un plan nacional para implantar 10 centros de protonterapia que empezarán a funcionar previsiblemente pues, en 2026-2027. ¿Esto qué supone? Que haya una demanda muy alta de oncólogos radioterápicos. De hecho, las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica es que no es suficiente con los especialistas en formación a día de hoy para cubrir la demanda de oncología radioterápica a medio plazo. Esto se traduce en que en el MIR, año tras año, han ido aumentando el número de plazas destinadas a esta especialidad. De hecho, este año, para 2023, se oferta un total de 70 plazas, que son 2 plazas más que el año pasado. De estas 70, la comunidad autónoma que más plazas tiene es la Comunidad de Madrid, con 15, seguida de Andalucía con 12, Cataluña con 11 y la Comunidad Valenciana con 6.
A priori, 70 plazas pues pueden parecer pocas, porque son 70 para toda España, pero, como ya digo, es una especialidad que, por el hecho de ser un poco desconocida, porque no se da bien en la carrera, se está eligiendo más tarde en el MIR, y esto hace pues, que sea más accesible, que con un 4.000, incluso con un 5.000, pues se pueda elegir la especialidad sin mucho problema. Y ya voy a dar paso al primer ponente, que es Ignacio Fernández, que es R3 en el Hospital Universitario Central de Asturias y que nos va a hablar acerca de qué es la oncología radioterápica. Así que, Ignacio, cuando quieras, adelante. Bueno, pues muy buenas a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmáis, porfa, que se vea bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, gracias Elías por la presentación. Sumarme también al agradecimiento a la SEOR por brindarnos este foro para hablar un poquito de nuestra especialidad. Y bueno, como comentaba mi compañero, yo soy Nacho Freige y soy residente de tercer año en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Me voy a encargar de contaros un poquitín, unas pinceladas generales sobre nuestra especialidad, ¿vale? Es una especialidad médica, pero no tenemos que olvidarnos que posee un ámbito específico de actividad quirúrgica, representado fundamentalmente por la braquiterapia. La duración actual es de 4 años, aunque ya hace un tiempo que se está hablando de llegar a un máximo de 5 años para equipararnos con nuestros compañeros de oncología médica. Y bueno, vamos a tener contacto con todo lo que tiene que ver con las neoplasias, ¿vale? Desde la epidemiología y la prevención hasta, por supuesto, el diagnóstico y el tratamiento, ¿vale? Pero también con todo aquello que tiene que ver con el tratamiento radioterápico, desde la indicación del mismo a la ejecución y el seguimiento una vez terminado. ¿Con qué vamos a trabajar fundamentalmente? Con radiaciones ionizantes, ¿vale? Diferentes tipos de partículas, como pueden ser los electrones o los fotones, ya más tradicionales, y actualmente los protones, que parece que son los que marcan un poco el futuro de la especialidad, sin olvidarnos de otras terapias con las que vamos a estar en contacto estrecho durante todo el proceso, como pueden ser la cirugía, la quimioterapia, la hormonoterapia o la inmunoterapia. Vamos a tratar con enfermos oncológicos, que quizás sean la mayor parte de los pacientes que vamos a ver a lo largo de nuestra vida, pero también vamos a tratar con enfermos no oncológicos, ¿vale? Portadores de patologías que pueden ser susceptibles de tratamiento radioterápico. Luego, si queréis, entramos un poco más en detalle. Y no debemos olvidar que también podemos estar en contacto con individuos sometidos a radiación de forma terapéutica, pero también accidental. Fundamentalmente vamos a distinguir dos grandes grupos de tratamiento. La radioterapia externa, que viene representada por las máquinas, los aceleradores lineales, y la braquiterapia, ¿vale? Que tiene dos grandes modalidades, intracavitaria e intersticial. Podríamos hablar de un tercer grupo en el que englobaríamos lo que llamamos técnicas especiales, más modernas, como pueden ser la radiocirugía o la radioterapia intraoperatoria. Y bueno, me gustaría destacar que actualmente pues, la radioterapia supone un pilar fundamental en el tratamiento contra el cáncer, ¿vale? Más del 70% de los pacientes van a necesitarla en algún momento del proceso y hasta en un 40 o 50% de los casos va a suponer un tratamiento curativo. Bueno, fallos del directo, perdonad. Bueno, en esta diapositiva quería representar un poco la gran variabilidad que hay entre los tratamientos de los que disponemos. Aquí arriba a la derecha, por ejemplo, podéis ver una representación de una radioterapia intraoperatoria de mama. Aquí abajo a la derecha tenemos la imagen de un acelerador lineal para los tratamientos con radioterapia externa. En la parte superior izquierda, una imagen correspondiente a una radiocirugía nos permite hacer tratamientos muy precisos a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo en el caso de los gliomas de alto grado. Abajo a la izquierda, una braquiterapia de mama y en el centro, una braquiterapia de próstata. Bueno, tradicionalmente la especialidad se viene conociendo como radioterapia y a los facultativos que la desarrollan como radioterapeutas. Pero bueno, no debemos olvidar que somos oncólogos y como tal vamos a tener un contacto muy estrecho con la enfermedad neoplásica, pero también con el paciente en general. Va a requerir de nuestra asistencia clínica de una forma especializada y también multidisciplinar. Muchas veces vamos a estar en contacto con compañeros de otras especialidades que van a colaborar con nosotros a lo largo del proceso.
Para eso necesitamos una profunda formación en medicina general y en oncología en particular, que también nos va a ayudar a llevar a cabo labores de investigación y docencia. Necesitamos estar muy al corriente para la valoración y uso de otras terapias alternativas que puedan tener lugar a la vez que nuestros tratamientos y no olvidar que la intención de los mismos puede ser radical o curativa o también paliativa, por lo que es una especialidad muy dinámica en este sentido. Me gustaría destacar también el gran campo de acción instrumental con el que contamos. Esto va a hacer necesario que tengamos un conocimiento muy alto de todos los elementos tecnológicos que lo van a llevar a cabo. Por un lado están los aceleradores lineales, las radiaciones y los isótopos radiactivos que utilizamos, los sistemas de simulación y planificación. Os daréis cuenta si escogéis esta especialidad que para nosotros el diagnóstico por imagen es muy importante. Distintos dispositivos de posicionamiento e inmovilización, todos los procedimientos, el instrumental necesario para realizar distintos tipos de exploraciones, de obtención de muestras, de biopsias, de la misma manera en el interior de los quirófanos y también pues, los equipos necesarios para la administración de medicación intravenosa o la realización de sondajes. Bueno, se me revela esto. Bueno, ¿qué tener en cuenta a la hora de escoger esta especialidad? Pues que vamos a tener un contacto muy estrecho con los pacientes. Muchas veces vamos a ir de la mano con ellos a lo largo de un proceso que tiene una gran carga emocional, tanto para ellos como para nosotros. Esto hace necesario pues, que tengamos muy presentes las habilidades comunicativas, por ejemplo, a la hora de comunicar las tan temidas malas noticias. También supone un reto, ¿no? Alterar el curso de una enfermedad pues, que muchas veces tiene un desenlace negativo. Yo creo que es importante tener en cuenta que siempre vamos a poder hacer una contribución positiva. A lo mejor la intención del tratamiento no es posible que sea curativa, pero sí puede estar enfocada a mejorar su calidad de vida. Los pacientes con los que nos vamos a encontrar tienen características muy distintas, ¿vale? Tanto por su situación basal como por la situación de la enfermedad en concreto. Que tenemos la posibilidad de acceder a una gama de exploraciones y de procedimientos diagnósticos muy amplio, que vamos a estar en contacto con nuevas tecnologías que en los últimos años han tenido un desarrollo muy importante en esta especialidad y que también es importante que sepamos trabajar en equipo, tanto dentro de nuestra especialidad, con los compañeros con los que más vamos a estar a diario, como con los compañeros de otras especialidades. Y bueno, ya para terminar, os dejo estos enlaces si necesitáis ampliar un poco la información de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, de la Fundación, a nivel europeo, a nivel americano y por supuesto el BOE. Y finalizaría aquí mi parte. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido una revisión muy buena de qué es la oncología radioterápica. Como veis, aunque se hable mucho en prensa y demás de máquinas, nuestro trabajo es con el paciente y nuestra actividad asistencial diaria va a ser en consulta, en planta o quirófano, pero centrada en el paciente. Bueno, pues damos paso al siguiente ponente, que es Carlos Mascarell, R3 en el Hospital Universitario de Cruces, en Bilbao, que nos va a explicar cómo es el día a día en oncología radioterápica. Nos va a contar cómo es una semana típica en este servicio. Adelante, Carlos. Gracias, Elías. Buenas tardes a todos. En la presentación... Esto es. Eso es. En la presentación que voy a hacer ahora vamos a explicar un poquito cómo es una semana típica en oncología radioterápica. Para ello, antes de enseñar lo que sería una semana, voy a explicar un poquito las tareas que se realizan en el día a día para entender un poquito cómo es el trabajo semanal. Antes que nada, me gustaría decir que en cada hospital esto va a oscilar un poco, ¿no? Cada hospital tiene sus particularidades, algunos hospitales tienen planta propia, otros no, y eso pues al final altera un poco. Para resumir un poco, he dividido las tareas en clínicas y tecnológicas, que las clínicas serían esta serie de tareas y las tecnológicas esta serie de tareas. Y para que lo entendamos todos mejor, las tareas que se realizan las he ordenado según el flujo del trabajo más común y las estaciones en las que un paciente que se va a hacer un tratamiento con radioterapia pasa por ellas. Entonces, vamos a empezar por la primera de todas, que sería la primera visita, que es un paciente remitido desde consulta, normalmente desde el comité, y en el que es una visita para conocer al paciente,
hacerle una anamnesis completa con su historia clínica, una exploración física y hacemos una impresión diagnóstica. Tiene tal tumor con tal estadiaje y le vamos a proponer un tratamiento radioterápico con sus dosis y fracciones. Y en esa consulta se le va a explicar al paciente todos los siguientes pasos que va a realizar y que también yo os voy a explicar ahora uno a uno. Entonces, una vez realizamos esa primera visita, para poder nosotros realizar este tratamiento radioterápico, necesitamos lo que se llamaría un TAC de planificación, que es un TAC normal y corriente, pero en la posición de tratamiento, que es una posición que se tiene que poder replicar cada día en máquina. Aquí podemos ver cómo inmoviliza a la paciente, este sería un típico caso de mama, o pacientes de cabeza y cuello que hace falta inmovilizar el cuello y se utilizan este tipo de máscaras. Entonces, en este escáner, a veces el médico tiene que supervisar un poco para ver el 4D cómo se hace, confirmar que está bien posicionado el paciente, ese tipo de cosas. Entonces, una vez tenemos estas imágenes, pasaría a la fase de contorneo, que es una fase en la que se hace en el ordenador y en este momento no tenemos contacto con el paciente. ¿Qué se hace en el contorneo? En el contorneo lo que se hace es pintar tanto el tumor que queremos tratar, por ejemplo, en este caso sería un contorneo de cáncer de mama, y los órganos de riesgo que queremos proteger, como son los pulmones, la mama contralateral. También aquí está contorneado las áreas de drenaje. Aquí se ve el bust. Aquí, eso es, lo vas a quedar muy rápido. Y en esto consistía el contorneo. Entonces, por un lado tenemos órganos de riesgo y por otro lado tendríamos el GTV con su CTV y PETV. Que estos términos, cuando ya cogáis la especialidad, ya os empezaréis a familiarizar con ellos. Entonces, una vez tenemos contorneado y le prescribimos la dosis, esas imágenes pasan al departamento de física y ahí se encargan de hacer la planificación. Esto lo hacen los técnicos de rayos y los físicos y lo que hacen es decirle a la máquina cómo quieren que entre la radiación para cumplir las dosis que nosotros hemos prescrito. Una vez ellos terminan su trabajo, está la dosimetría hecha y tenemos que revisarla y ver que cumple tanto la dosis que queremos en el tumor como que los órganos de riesgo están bien protegidos. Y hay una serie de tablas y de listas donde podemos ver que cumple dosis. Entonces, una vez está la dosimetría bien y le damos el visto bueno, entonces ya se llama al paciente para radiar. Y el primer día es un día especial porque hay que ver que queda bien. Entonces, una vez se coloca al paciente, se le hace un combing, que como podéis ver es una imagen que se superpone al TAC de planificación y se ve que está el paciente prácticamente en la misma posición y que las diferencias son mínimas. Esta sería la imagen del combing, que sería la real, y esta sería la del TAC de planificación. Se comprueban los diferentes planos y se ve que el paciente está en la misma posición y que se puede dar el tratamiento con seguridad. Entonces el paciente entra en las sesiones, viene todos los días de lunes a viernes a tratarse, descansa los fines de semana y a medida que se van acumulando las dosis, pues los pacientes empiezan a tener toxicidad por el tratamiento. Y esa toxicidad se hace en una serie de controles donde el médico va a ver cómo está el paciente, ver qué toxicidad tiene y proponer un tratamiento para paliar los síntomas. Por ejemplo, aquí tenemos una radiodermitis de mama y pues le pondríamos una serie de cremas o corticoides si tiene picor para que esté más cómoda a medida que va acabando el tratamiento. Y aquí abajo pues llega una mucositis oral, que es muy típico de los cabeza y cuello que van con concomitancia. Y aquí pues hay que trabajar, hay que darles medicación, que cambien su dieta. Son pacientes que que demandan mucho y hay que ir atendiendo sus necesidades durante el tratamiento. Entonces el paciente va haciendo las sesiones hasta que finalmente las acaban y entonces volverían a la consulta, que sería la consulta de sucesivas, que se vería, normalmente es al mes de acabar el tratamiento, donde se ve que se ha resuelto toda la toxicidad aguda y posteriormente se haría una serie de revisiones para controlar la toxicidad crónica y también para controlar cómo va la enfermedad, cómo ha respondido al tratamiento y
en un futuro si va bien o si por desgracia el paciente pues recae, pues verlo y volver a proponer otro tratamiento o presentarlo en el comité. Entonces, una vez ya tenemos las tareas básicas, ¿cómo quedaría una semana de un oncólogo radioterapeuta? Pues, por ejemplo, el lunes tendría un día para preparar primeras visitas, ver primeras puestas de pacientes de la semana anterior y con eso tendría el día cubierto. El martes empezaría yendo al comité de la patología que lleva y luego vería las primeras visitas de la semana que depende de qué hospital pueden oscilar entre 5, 7, 9 pacientes. Luego el miércoles otra sesión del servicio y también preparar sucesivas, supervisar tasas de planificación. El jueves otro comité de tumores, la consulta de sucesivas, que suele ser el día que más demanda del médico. Y finalmente el viernes otro día pues, para revisar dosimetrías, controles de dosis, etc. ¿Qué pasa si tienes una patología que requiere técnicas especiales? Pues la semana se hace más variada y tienes un día de técnicas especiales y todas las tareas de contorneo, revisión de dosimetrías, pues las amontonas más en el resto de días que tienes para hacer esa serie de cosas. Y esto sería una semana ideal. Pero la realidad es, por el flujo de trabajo que hay, la cantidad de trabajo que hay, que queda todas las tareas un poco apelatonadas en la serie de los días. Entonces el lunes puede que estés preparando primeras visitas, pero que de repente un paciente que está en máquina se encuentra mal, entonces te viene la enfermera a buscar, tienes que ir a atenderlo y al final los días son muy variados y muy completos y todos los días tienes muchas cosas que hacer. Y luego está el caso especial de hospitales que tienen planta. Entonces podréis pensar que, pues nada, pues igual que hay un día para hacer técnicas, pues un día de planta. Pero preguntando al resto de compañeros de otros hospitales y luego teniendo en cuenta que los pacientes en planta necesitan una asistencia continuada de varios días, lo que he visto es que si te dedicas si hay planta y eres el médico de planta, vas a hacer planta todos los días de la semana y sí es verdad que pues si ocurre alguna interconsulta de planta o hay alguna urgencia, pues a lo mejor también tratas esos pacientes desde la planta. Y nada, eso sería todo. Así es como es una semana típica de un oncólogo radioterapeuta. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como ya veis, una cosa que tiene esta especialidad es que cada día prácticamente hacemos alguna actividad asistencial diferente, que hay un día de contorneo, días de primeras visitas, comités de tumores, que es una especialidad que en el día a día es bastante variada. Bueno, nuestra siguiente ponente sería Patricia Sarrión, que es R4 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, que nos va a hablar acerca de las rotaciones, las guardias, la formación MIR. Así que, Patricia, cuando quieras, adelante. Gracias, Elías. Buenas tardes a todos. Soy Patricia Sarrión, residente de cuarto año en el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid. Voy a hablaros del tema de las formaciones, la formación, las rotaciones, las guardias, y este es un tema que, como bien ha comentado Elías antes, puede cambiar mucho dependiendo del hospital en el que se haga la especialidad. Entonces, voy a compartir ahora mi presentación, pero tened en cuenta al verla pues, que he intentado ser muy general a la hora de hablar, ¿vale? Que luego estas cosas hay que especificarlas en cada hospital diferente. Vale. Bueno, pues voy a empezar por las rotaciones y las guardias. Lo he querido dividir en tres partes. La primera parte sería de R1 y la primera parte de R2, que básicamente es una etapa de la residencia que se centra sobre todo en saber y aprender de otras especialidades más que de la nuestra propia. La segunda parte de R2, R3 y R4, donde ya estamos un poco más metidos dentro del servicio de oncología radioterápica y bueno, hacer una especial mención al año de R4 porque es la opción, el año en el que podemos tener la opción de hacer alguna rotación externa. De R1 y la primera parte de R2. Bueno, pues en esta parte hay una primera parte de rotación en el servicio de medicina interna, también en urgencias,
y en oncología médica. Es la parte en la que vais a conocer a los compañeros de otras especialidades y vais a sociabilizar sobre todo con el resto del hospital. Como bien han comentado mis compañeros, muy importante en la especialidad tener un conocimiento del diagnóstico por imagen, tanto en radiodiagnóstico como en medicina nuclear. Y esas rotaciones actualmente son obligatorias y deberían estar en todos los hospitales. Y luego hay otras rotaciones específicas que son voluntarias y dependen del hospital, como por ejemplo anatomía patológica. En esta primera parte sí quería comentar que los hospitales que tienen planta de oncología radioterápica también se hace una rotación en esta parte de la residencia. Y por supuesto, pues si las rotaciones que se han hecho son de servicios de medicina general, las guardias que se van a hacer en esta parte de la residencia son guardias de urgencias o de medicina interna, dependiendo del hospital, o de ambas también. En una segunda parte de la residencia, que ya forma la segunda parte de R2, R3 y R4, es cuando nos metemos más a fondo dentro de la especialidad. Entonces, una parte importante de conocer la especialidad es saber qué es lo que hacen nuestros compañeros de radiofísica. Si nosotros vamos a tener que decir que nos parece que está bien hecho un plan, tenemos que saber cómo trabajan ellos, cómo hacen los planes, cómo funcionan las máquinas con las que estamos trabajando. Que nadie se asuste porque no demanda unos conocimientos de física profundos que asusten a los estudiantes de medicina. Luego también quería comentar, importante, que para acabar siendo oncólogo radioterápico es necesario, y se hace en esta parte de la residencia normalmente, hacer un curso de supervisores de instalaciones radioactivas. Igual, no es un curso muy complicado, no es una cosa horrorosa, pero hay que hacerlo y es obligatorio ahora mismo en España para poder ser adjunto en un servicio de radioterapia. Y luego también en esta parte es cuando nos empezamos a adentrar en una semana típica como la que nos ha comentado Carlos. Vamos rotando por las diferentes unidades que haya en los servicios de radioterapia, pues por ejemplo la unidad de mama, una unidad de próstata, de pulmón, braquiterapia, y ahí es cuando vamos a ir aprendiendo sobre las indicaciones del tratamiento radioterápico y sobre cómo se debe contornear y preparar los tratamientos según las unidades. En esta segunda parte, las guardias cambian muchísimo, muchísimo, dependiendo del hospital. Hay sitios donde puedes seguir haciendo guardias de urgencia y de interna. Hay sitios donde haces guardias de oncología junto con oncología médica porque se llevan conjuntas. Y también hay otros sitios que tienen tardes de radioterapia. Bueno, lo que he comentado antes, que en R4, que es el momento en el que se nos permite, dependiendo también del hospital, hacer una rotación externa máximo de 3 meses por el programa tal y como está estipulado. ¿Cómo son las guardias? Pues un repaso muy rápido, ¿vale? Las de urgencias son de 17 a 24 horas y consisten en ver el manejo agudo del paciente en urgencias. En medicina interna, pues las mismas horas, pero en estas guardias se aprende a manejar al paciente hospitalizado. Las de oncología, pues consisten en ver al paciente oncológico tanto en urgencias como en la planta de hospitalización. Y las tardes de oncología radioterápica, que están dirigidas al manejo del paciente oncológico, pues tanto las urgencias oncológicas como es la compresión medular, que es la más frecuente que tenemos, y también cuidar del paciente de radioterapia que está hospitalizado, que pueda venir a urgencias, y el paciente que está en tratamiento radioterápico, ¿no? Pues que te pueda llamar la enfermera una tarde porque uno de los pacientes que está en tratamiento se encuentra mal. Las rotaciones externas que se pueden hacer. Bueno, pues hay dos tipos, por así decirlo, de rotaciones externas, que esto es igual en todas las especialidades, pero yo lo explico para que os quede un poco claro. Un tipo de rotación externa es aquella que tú haces en un hospital normalmente nacional, porque el hospital al que has ido es más pequeñito y no tiene técnicas especiales, pues por ejemplo la radiocirugía, la braquiterapia, que ahora mismo no suenan mucho, pero se acabarán sonando. Entonces son rotaciones que son las que están estipuladas, pero como tu hospital no las tiene, carece de ella, pues te tienes que ir a otro hospital. Y luego, aparte de eso, está la rotación externa, que es voluntaria de R4, en la que uno es libre de decidir pues, qué es lo que más le apetece, dónde quiere rotar. Pues uno puede decir, pues es que a mí me apetece irme a paliativos, pues me voy a paliativos.
pero bueno, normalmente la tendencia es a ir a una unidad clínica específica, pues por ejemplo, en este hospital se les da súper bien y tiene mucha fama de hacer braquiterapia, pues me voy allí a aprender. O ahora que está muy de moda, porque claro, pues poniendo 10 unidades nuevas en España, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a rotar a un centro de protones y suelen ser centros de referencia nacional o internacional en lo que se vaya. La formación. Esta diapositiva es un poco engorrosa, pero os presento a vuestros nuevos mejores amigos. Hagáis la especialidad que hagáis, esto probablemente no vaya a cambiar mucho y dentro de la oncología radioterápica es una realidad. Para estar estudiando en la especialidad hay que hacer muchas búsquedas en Google académico, en PubMed, sacar muchos artículos, muchas guías. Igual que el resto del mundo, el Internet ha llegado a la medicina, olvidaos de los libros de la carrera, ahora hay que estar muy actualizado y estudiar mucho. También se agradece mucho tener tanto acceso a las cosas y bueno, no os asustéis porque hay gente que ha digerido toda esa información que está en Internet y os la ha organizado según lo que queráis estudiar. Entonces, pues como en el resto de especialidades, hay opción a hacer másters, hay opción a hacer cursos de experto en alguna cosa en concreto. Por supuesto, el programa de posgrado y el doctorado, que la residencia es un gran momento, si se puede, para plantearse hacer el doctorado. El curso de indicaciones clínicas que os voy a contar ahora y diversos cursos y congresos. Másters, hay posibilidad de hacer másters de todo tipo. No quiero hacer publicidad de ninguno en concreto, pero siempre es una posibilidad y siempre se agradece. Y cursos de expertos igual, ¿no? Pues a diferencia del máster se centran en algo más concreto, pues por ejemplo, en las técnicas especiales como es la braquiterapia o la radiocirugía, pues hay opción a hacer un título para intentar aprender más sobre esa técnica y ganar un poco de confianza con ellas. Cursos, hay cursos de todos los tipos, de cursos de una tarde, cursos de un fin de semana. Eso vais a tener opción a conocerlos cuando empecéis la especialidad y ver un poco cuáles os gustan más y cuáles se pueden hacer. Pero no puedo dejar de hablar del curso de indicaciones clínicas, que me parece pues, uno de los puntos más fuertes que puede tener hacer esta especialidad. Y es que es un curso en el que nos juntamos todos los residentes de España y nos explicamos entre nosotros las indicaciones de la radioterapia y se aprende mucho y nos lo pasamos muy bien y ojalá todas las especialidades pudieran tener un curso así. Por último, los congresos, pues como en todas las especialidades, nos lo pasamos muy bien, aprendemos mucho y los hay tanto nacionales, internacionales, generales como específicos. Y la investigación, pues si hubiera tenido que dar esta charla hace 4 años, probablemente diría algo muy diferente, diría que no tengo ni idea, que si quieres investigar, que te vayas a lo mejor a otra especialidad, pero la realidad es que en nuestra especialidad y con todo el desarrollo tecnológico que está habiendo, pues dentro de la sociedad española se está moviendo mucho que haya un buen impulso para la investigación. Se está moviendo tanto la investigación básica como la clínica y sobre todo buscar becas de investigación para que todos los proyectos que se os puedan llevar a la cabeza, si están bien hechos, pues tengan un soporte económico como corresponde. Esto se está llevando a cabo ahora y si os estáis planteando la especialidad y os gusta la investigación, creo que es un gran momento. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Patricia. Bueno, como veis, es una especialidad que ofrece mucho la oportunidad de hacer rotaciones, de hacer cursos, de hacer congresos y de investigar. Hay mucha oportunidad de publicar, de hacer doctorado y hacer diferentes tipos de investigación básica y clínica. Bueno, nuestra siguiente ponente es Eugenia Otero, R3 en el Hospital Universitario San Pau, y nos va a hablar acerca de qué preguntar en los hospitales. Adelante, Eugenia. Muchas gracias, Elías. Comparto pantalla, a ver que no tenga ningún fallo. Y... ¿Se ve? Sí. Vale. Bueno, ahora llega la parte de que seguramente ya tenéis muchas dudas con todo lo que os han explicado mis compañeros, entonces vamos a poner como ítems a qué preguntar cuando vayamos al hospital, ¿vale? Para empezar,
El día a día, como lo ha explicado Carlos, el día a día depende mucho de cada hospital y cómo está organizado. Preguntad si tienen planta de especialización de oncología radioterápica, si no tienen, en caso de que tengan, cómo se organizan, cómo van las visitas, cómo va el día de los contorneos. Después, las rotaciones. ¿Qué especialidades vais a rotar? Si hay medicina interna, esto seguro, ya os lo digo. Si vais a anatomía patológica o no, paliativos, todo esto preguntad. Rotación externa. Preguntad también la facilidad por la que os dejarían el servicio de ir a una rotación externa. Preguntad a otros residentes de la especialidad dónde han podido ir, las facilidades que hay y que han visto ellos de la enriquez que les ha aportado ir a otro centro comparado con el que están ahora haciendo la especialidad MIR. En cuanto a las guardias, como veis, ya ha dicho Patricia, cada hospital funciona diferente. Se pueden hacer durante los 2 primeros años, por ejemplo, en urgencias y luego en los 2 siguientes, de R3 y R4, hacer de oncología general, tanto médica como de radioterapia, o bien dedicarte simplemente a medicina interna. Todo esto depende de cada hospital cómo esté organizado. Preguntar sobre todo cuántas guardias tenéis al mes, el horario, porque a veces son de 24 o a veces no son de 24 horas. Preguntad si hay tardes de radioterapia también cuando eres residente o solo cuando eres adjunto, y algo que también nos preocupa mucho a los residentes cuando empezamos, si se libran las guardias y bien si tenemos supervisión por un adjunto durante la guardia, que no estemos solos durante el miedo que decimos nosotros. En cuanto a las tardes que hemos hablado de la oncología radioterápica, insisto en que preguntéis porque no en todos los hospitales de residentes se permite hacer este tipo de guardias que se llaman las tardes de radioterapia. En cuanto a la formación continuada, lo que deberíais preguntar es más si a nivel del hospital también os ofrecen sesiones continuas, es decir, por ejemplo, el primer año que os formen de un curso de RCP avanzada o básica, si hay cursos de comunicación, de bioética, todo esto en principio debe venir con el programa de la residencia. Aparte de eso, también podéis preguntar dentro del servicio si hay sesiones formativas entre residentes o en el propio servicio, si se hacen sesiones bibliográficas, por ejemplo, de revisiones de temas. Preguntad sobre todo por eso. En cuanto al horario laboral, debéis preguntar también porque depende del hospital, algunos son de 8 a 3, otros de 8 a 5, preguntad porque a veces no a todos es un horario que nos convenga o podemos preferir. ¿Qué más? Los residentes, preguntad cuántos residentes. Hay hospitales que entran 2 por año, hay otros que 1. Preguntad sobre todo, o fijaros más bien, yo os diría que observéis la relación que hay entre ellos, porque no es lo mismo ir a trabajar con un sitio donde hay mucho compañerismo que en el que hay un ambiente muy competitivo, porque eso también al día a día va a influir, también va a contribuir en vuestra formación y a seguir avanzando juntos. Al final es un trabajo que se trabaja mucho en equipo, ¿vale? En cuanto a las técnicas, que nos lo ha explicado también Ignacio, hay muchísimas, pero no todos los centros disponen de los dispositivos para poder hacerlas. Preguntad, hay centros que tienen braquiterapia, otros que no. Hay centros que disponen para hacer intraoperatoria, otros que no. Preguntad también según vuestros intereses. Si decís, a mí me gusta más la parte de intervencionismo, pues mejor ir a un centro donde te dispongan de estas técnicas, por ejemplo. Esto sería lo más importante, preguntar respecto a las técnicas. En cuanto a la planta de hospitalización, también preguntar si este hospital tiene planta propia o no, porque esto también a veces hay personas que les gusta más, otras que menos, entonces también puede ser un hándicap por el cual elegir a un centro u otro. Y ya más a nivel de congresos, también preguntad si se facilita a los residentes poder ir a congresos dentro del mismo servicio, a cursos. Bueno, preguntad sobre todo a los residentes cuál ha sido su experiencia de todos los cursos que han ido, sobre todo preguntad por el de Benasque, que ya os digo que dirá muy buenas referencias. En cuanto a las publicaciones, es algo que ahora mismo a lo mejor os parece muy lejano, muy imposible, difícil, pues algo a tener en cuenta. Primero de todo porque en cuanto al BOE también se contempla que cuando termines la residencia tienes que tener una publicación realizada durante tu residencia. Y por otra parte porque va a ser vuestro día a día, como ha dicho bien Patricia, tendréis que informaros mucho a través de papers y también es algo que a medida que vas avanzando en la residencia vas viendo que es algo de interés por tu futuro profesional. Entonces preguntad si los residentes publican o si participan, que estoy segura que sí, que la mayoría tenemos base de datos con adjuntos que nos dicen por dónde ir y orientar. Y al final de todo, opciones laborales. Bueno, esto es más encaminado para que veáis que cuando terminamos la residencia, ahora mismo aquí en España hay muchísimas opciones de trabajo. Primero de todo porque se van a jubilar muchísimos médicos, entonces preguntad al hospital, observad si hay muchos médicos adjuntos mayores, porque seguro que os digo que ellos quedarán un sitio cuando terminéis. Y esto sería lo más importante.
Yo ya empiezo a resolveros una primera duda, como ha dicho Patricia, insisto, esto de las dosis, fracciones, parece un mundo de físicos que no puedes ni llegar a entender. Primero hay guías que esto te lo van a resolver y también trabajas mano a mano con físicos adjuntos médicos que están especializados en esto. Entonces, esta parte de dudas, olvidaros, porque las van a resolver ellos en su día a día. Y por mi parte, esto sería todo. Dejo de compartir. Ya está. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Ha sido una sesión muy buena porque, bueno, al menos personalmente, pues hace 3 años, cuando elegí la especialidad, pues no tenía ni idea de qué preguntar. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis participado. Si queréis, damos paso al turno de preguntas. Nos podéis ir preguntando por el chat cualquier duda que tengáis y entre nosotros la vamos contestando. De momento solo hay una, que es si la presentación se subirá a la web, y sí, la subiremos a la web de SEOR para que esté disponible, para que la pueda ver cualquier compañero que no se haya podido conectar o para que ya esté para el año que viene, o para cualquier momento. Y nada, ahora cualquier pregunta que tengáis, pues vamos, con total libertad nos la dejáis por el chat y os contestamos. Mientras esperamos a que hagan alguna pregunta, a mí me gustaría decir que para mí personalmente lo que me atrae de esta especialidad es que es una especialidad súper variada en el día a día. Tienes muchas tareas diferentes que hacer, tanto clínicas como más tecnológicas o de trabajar con las manos. Luego es una especialidad que requiere conocimientos a nivel vertical, o sea, te súper especializas en el tema oncológico y entonces eso te permite poco a poco sentir que dominas algo. Y finalmente, que es una especialidad muy resolutiva. Nosotros cuando nos envían los pacientes, vemos a los pacientes y les proponemos un tratamiento y vemos el efecto del tratamiento de manera rápida y eso son 3 cosas que me gustan mucho de la especialidad y las que yo las describiría. Y ahora ya parece que hay preguntas. Vale, pues la primera que han hecho es respecto al tema del empleo, que bueno, que eso ya lo hemos comentado, eso personalmente lo he comentado en la sesión al principio de todo. Ahora mismo estamos viviendo un cambio generacional de aceleradores. En muchísimas unidades se están actualizando, se están poniendo máquinas nuevas, se va a empezar con la protonterapia. Y como ya digo, las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica es que a corto o medio plazo, en los próximos años, pues haya una demanda importante de oncología radioterápica y que de hecho consideran que no va a ser suficiente con los médicos en formación para cubrirla. Así que bueno, previsiblemente el tema del empleo pues no debería de ser un problema con todos estos cambios. Nos preguntan también si desaconsejaríamos esta especialidad si te gusta más la clínica y no el intervencionismo. No sé si alguno queréis Yo quiero contestar. contestar a eso, por Vale, favor. pues, Es clínica, clínica. O sea, por favor, la diapositiva de Ignacio que nos tachaba poner que si somos radioterapeutas o tal, somos oncólogos radioterápicos, somos clínicos, para nada. O sea, si te gusta la clínica, está muy bien coger la especialidad. ¿Que vas a tener días que no vas a tener delante al paciente? Pues sí, pero yo que me considero un ser súper sociable, me viene genial tener mi día de contorneo y no estar delante también del paciente oncológico, que a veces pues es inevitablemente un drama, ¿no? Entonces, no la desaconsejaría para nada. Es más, si te gusta la clínica, esta es tu especialidad. Ya está. bueno, nos preguntan también si de adjuntos hacen guardias y de qué volumen suele haber de intervencionismo. Bueno, si alguno quiere contestar. Bueno, yo ya os digo que de adjunto normalmente se suelen hacer tardes en el servicio. No sé, Ignacio, no sé si en tu hospital que has levantado la mano. Sí, yo quería comentar, por ejemplo, aquí los adjuntos hacen 2 tipos, ¿no? Las guardias localizadas se van a las 3, están trabajando por la mañana de 8 a 3 presencial
y luego desde las 3 en adelante se quedan localizados para posibles urgencias que puedan surgir, ¿vale? Y luego tenemos también lo que llamamos los adjuntos de tarde, ¿vale? Que se quedan desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche, que es el tiempo que funcionan los aceleradores lineales, y están pendientes pues, de las cosas que puedan surgir y del trabajo que haya programado durante la tarde. Perfecto. Y eso cambia mucho según el hospital. Nosotros, por ejemplo, aquí en Sevilla son tardes de radioterapia. No tenemos planta, por ejemplo, entonces no hay localizada, sino que solamente por la tarde. Vale, nos preguntan también, bueno, acerca de un poco de qué hospital elegir, pero bueno, no sé si alguien quiere contestar. Hombre, ya te digo, es elegir el de San Pau, que es el mejor, ya te lo digo. Yo creo que elegir el hospital va muy a gustos. Cuando preguntéis si tienen planta o no, claro, si no te gusta la planta, ya no vayas a un hospital donde haya planta. Si no te gusta mucho el intervencionismo, pues mejor no ir a un hospital que tenga braquiterapia. Es preguntar y luego ver y elegir, más que nada. O sea, no creo que haya un idóneo. También interfiere mucho en tus preferencias. Si quieres estar en un sitio cerca donde está tu familia o te da igual y te quieres ir. Esto ya es más Pero para gustos y también como tú vayas a ver, el ambiente que veas allí te puede atraer más o menos. es una decisión muy personal y igual que a lo mejor en otras especialidades te pueden decir, pues es que es mejor un hospital grande porque tal, eso es mejor esto porque lo otro. Yo lo que he visto conociendo a residentes de que están haciendo la especialidad en hospitales más pequeños es que al final acaban haciendo rotaciones en todo lo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que os quiero dejar tranquilos en ese sentido de que si es por el ambiente, en general, siempre existen las excepciones, hay bastante buen ambiente en los servicios de radioterapia por muchos sitios, al menos en Madrid. Y luego, como comentáis, luego hay muchas rotaciones y al final no vais a encontrar un hospital que tenga todo, ¿sabes? Que tenga todas las técnicas, que trate todas las patologías. Igual hacen braquiterapia, pero no tiene intraoperatoria o no tiene planta, pero bueno, eso tú lo puedes ver rotando fuera, que para eso están las rotaciones externas. Bueno, también nos preguntan aquí pues diferencias respecto a la oncología médica. Sí. A ver, el paciente oncológico se supone que es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que les vemos en diferentes estadios de la enfermedad. Eso te va a cambiar. Eh, yo, aparte de toda la parte técnica del tratamiento radioterápico, que no la tienen en oncología médica, y yo creo que es la más importante, que el paciente puede cambiar un poquito, ¿no? Nosotros tratamos en unos estadios diferentes, entonces, tanto de paliativo de estado fatal está metastásico, como voy a hacerte una radioterapia radical. Eso cambia un poco. Y luego el día a día, la parte de Carlos, ¿no? La semana, como es una semana, pues es muy diferente para un oncólogo médico. En vez de planta, 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 en el oncólogo médico hay veces que hay que ponerle consulta, consulta, investigación, consulta. Eso cambia mucho. Efectivamente. Vale, preguntan también por aquí. A ver. Si de R4 se dirige alguna rama o alguna subespecialización. No, No, eso aprendemos de todo. 4 años no es suficiente para subespecializarte en algo. Tienes que aprender de todo, todo, todo. de hecho, como Eso hemos ya de comentado, adjunto. como hemos comentado ya en las sesiones, que lo ha comentado Ignacio, la intención es hacer que la residencia dure 5 años. O sea, hay un movimiento importante de que la residencia se alargue un año porque es insuficiente ver todo lo que hay ahora en tan solo 4 años. Porque no es lo mismo la radioterapia que se hace ahora que la que se hacía hace 20, 30 años. Vale, comentan por aquí también respecto a las guardias de tarde, si se pagan menos que una guardia de urgencias y si hay mucha diferencia respecto a otras especialidades. Bueno, no sé si alguno quiere contestar o... Bueno, puedo contestar yo si quieres. A ver, es que eso va a cambiar mucho según la comunidad autónoma y el hospital.
Aquí en Cruces, en el País Vasco, lo que es la hora se paga exactamente igual que la hora de urgencias. Lo que pasa es que la tarde son 7 horas y la urgencia son 17. Entonces, pues haz cálculos para saber cuántas tardes tienes que hacer para cubrir pues 3 guardias completas. Pues 7, 8 tardes. Esa es la gran diferencia. No sé si con eso contesto esa pregunta. Nosotros aquí en el Rocío pues pasa algo parecido. Efectivamente la hora se paga igual, ya sea de tarde o urgencias, pero las tardes son 7 horas y no 17. Pero bueno, también tienes la ventaja de que, pues, por ejemplo, nosotros desde R3 solo hacemos una guardia al mes en planta. Entonces, pues tienes la tranquilidad de que pues, todos tus fines de semana están libres, que eso la verdad que es una calidad de vida pues que está muy bien. Que bueno, que igual durante el mes haces 7, 8 tardes, pero sabes que llega el fin de semana y lo tienes libre. Vale. También nos preguntan un poco acerca de la planta y de los pacientes que ingresan en planta de oncología radioterápica. Bueno, pues por ejemplo, aquí que tenemos mucho volumen de braquiterapia, sobre todo de próstata y de gines, solemos tener ingresados a los pacientes que se someten a estas intervenciones, ¿vale? Por las posibles complicaciones que puedan tener o para las preparaciones que son necesarias el día previo. Luego a mayores, pues en ocasiones pacientes de otro tipo que a lo mejor pues tienen una situación general complicada y que se hace necesario que estén ingresados para hacer el tratamiento, porque viven lejos, porque el desplazamiento es un poco complejo. Entonces, bueno, yo creo que eso también es bastante variable de unos hospitales a otros y que depende un poco de las técnicas a las que tengas acceso, del volumen de pacientes y a lo mejor de que haya otras unidades en la comunidad o sea la única, ¿no? Yo quería añadir también que también nosotros tenemos planta de hospitalización, que aparte de esto que has comentado, Ignacio, de los que vienen para tratarse, en nuestro caso al menos también te pueden ingresar, por ejemplo, un paciente que está en curso de tratamiento de un otorrino con complicaciones con una mucositis, que se tiene que colocar una sonda nasogástrica, el tratamiento antibiótico porque a lo mejor se ha broncoaspirado y ha hecho una neumonía, entre otras. Y no sé si también preguntaban más por ahí, o sea, lo que harías en planta es ir a visitar al paciente que ha ingresado, ver los problemas que tiene, ver si tienes que pedir una analítica, una placa, y ahí tú también viendo, si la analítica tiene anemia, ver si tienes que transfundir y así un poco. O sea, la planta no difiere mucho de otras plantas de hospitalización. O sea, sería lo mismo, pero el paciente es oncológico y complicaciones por el tratamiento de la radioterapia. Sí, el mal control del dolor, el paciente neurológico por patología del sistema nervioso central. Yo creo que más o menos esos son el tipo de paciente que se ven, ¿no? También. Nos preguntan también sobre qué tipo de urgencias atendemos en oncología radioterápica, las urgencias que tenemos pues, durante el día o por las tardes. Pues en los sitios en los que hay planta, pues cualquier paciente que está en tratamiento o que tiene una complicación oncológica te pueden llamar si se encuentra mal y necesitan tu opinión o creen que necesita ingreso. Y luego cuando es más dedicado a las tardes de radioterapia, pues lo que os he comentado, sobre todo la compresión medular, que es la urgencia que yo no sé si vosotros tratéis alguna más, pero en mi OSPI es la compresión medular sobre todo y prácticamente única. Bueno, yo añadiría también los síndromes de vena cava en pacientes con neoplasias de pulmón, ¿vale? Muy disneicos, que también tienes que tratarlos de forma más o menos urgente, ponerles un tratamiento con corticoides, diuréticos, sueros y demás. Y luego, por ejemplo, aquí, pues la variedad de sangrados, ¿no? Desde Eso también, sí. hemoptisis a rectorragias, hemorragias digestivas altas por linfomas gástricos, dolores de mal control, como comentaba antes también Patricia, un poco pues la verdad es que serían esas las más frecuentes, yo creo. Nos preguntan también, bueno, los hospitales donde se hace braquiterapia, si se hace un día a la semana o todos los días. Que, bueno, por ejemplo, en mi hospital en concreto hay 2 días de braqui, martes y jueves hacemos braquiterapia. Y no sé en los vuestros, si hacéis todos los días, tenéis quirófano o... Por ejemplo, aquí en el UCA sí que tenemos todos los días, pero fundamentalmente, como os dije antes, hacemos próstata, gines y piel.
Entonces, bueno, tenemos mucho volumen de ese tipo de pacientes, pero no hacemos otro tipo de braqui como pueda ser la de mama o la de bronquio. Nos centramos en esas. Claro, es que eso yo creo que depende mucho del hospital, porque hay hospitales que sí que hay como una unidad de braquiterapistas que solo se dedican a eso, y en otros forma parte de el abanico que tú tienes dentro de la patología. Por ejemplo, si llevas próstata, pues puedes ofrecer braqui y haces braqui. Entonces, en mi hospital se hace braqui 4 días a la semana, pero sí que es verdad que el adjunto está 1 o 2 días, no está todos los días. Yo creo Porque que cambia mucho, depende del es que hospital. cambia mucho. Vale, también pregunta acerca de las salidas a nivel privado, que bueno, aquí pues la puedo comentar yo. Ahí sí que es verdad que hay un 30 o 40% de oncólogos radioterápicos en España que también hacen su trabajo en la privada. O sea que bueno, la privada es una opción que se puede considerar perfectamente porque sí que hay bastantes clínicas de oncología radioterápica privadas. Y bueno, también nos han preguntado sobre si podríamos hablar cada uno un poco de nuestro hospital. Sí, así que si queréis comentar algo cada uno del vuestro. A ver, es que yo creo que, o sea, podemos hacerlo, si os parece, pero nos podríamos alargar un montón y yo creo que no es el foro. O sea, porque yo creo que hay contactos y si no, pues he visto también que alguien ha puesto que el Excel está poco actualizado, pues intentamos trabajar en actualizarlo, pero es que si nos ponemos a hablar cada uno de las... Es que os va a explotar la cabeza, os acabamos de hablar de toda la especialidad entera, no sé cómo lo veis el resto. Sí, yo también creo que igual a través del Excel o a través de la página de contactos que hay en Facebook os podemos contestar mejor a esa pregunta que por aquí. Y bueno, yo creo que así más preguntas. No sé si veis alguna. Yo he visto alguna que me ha parecido interesante porque estaba, no sé muy bien cómo era, pero comparaba oncología radioterápica con medicina nuclear. Es verdad. Y claro, o sea, es que son totalmente distintas. Como ha dicho Patricia, nuestra es muy clínica, ¿eh? Pero mucho clínica. Y la medicina nuclear, la verdad, es otra rama de diagnóstico por la imagen. Sí que tienen una parte un poco más de intervencionismo con los radiofármacos, pero nada que ver con la nuestra. La nuestra es que es muy, muy clínica. O sea, si estás dudando entre estas dos, es que son tan distintas que no te sabría decir por qué guiarte. Si te gusta el paciente o no. Yo quiero contestar una pregunta muy bonita. Pilar Luque, que acaba de descubrir la especialidad, que si lo teníamos súper claro nosotros desde el principio. Esa creo que la deberíamos contestar. Es muy vocacional. Venga, Lías. Yo la verdad que sí que, vamos, a mí me gustaba lo que vi de la especialidad, me gustó, pero es verdad que me habría encantado conocerla mejor, porque como ya digo, yo empecé a preguntar por los hospitales sin tener bien ni idea de que era, vamos, una VMAT, de que era un acelerador, de que era absolutamente nada, o sea, que no os preocupéis, porque al principio parece que te suena un poco a chino, igual de este webinar o de cuando vais a preguntar algo, pero la verdad que es una especialidad muy bonita y bueno, yo no la cambiaría por otra, la verdad. Bueno, va, yo hoy os voy a confesar, yo no era mi primera opción, que seguro que muchos no es vuestra primera opción. Mi primera opción era hacer cirugía general, ¿vale? Con el MIR ya vi que a lo mejor no era mi primera opción tampoco hacer cirugía general y siempre había tenido detrás del fondo que oncología me gustaba muchísimo. Entonces, cuando me pregunté entre oncología médica y oncología radioterápica, consideré mis opciones y lo que me atrajo más fue la variedad del día a día, ¿vale? Que es muy dinámica, y la parte de intervencionismo, es decir, que es una especialidad un poco médico-quirúrgica, ¿vale? En cambio, oncología médica es clínica total. Entonces esta parte también me atrayó muchísimo. Y la parte de pintar, que decimos nosotros, que es la de contornear, es una parte también que me atrajo en el sentido de, bueno, tienes tu momento, como dice Patricia, que estás tú ahí dibujando, entre comillas, y era como una parte, para así decirlo, más artística. Si me dejáis decirlo, es como comparar un poco como si tienes una foto con el Photoshop y tú estás ahí retocando. Cada paciente es distinto. Entonces,
algunos te sorprenden, ves cosas que dices, pero ¿cómo ha entrado eso aquí? ¿O qué ha pasado aquí? Entonces, bueno, es una especialidad que primero es desconocida. Yo entraba con miedo porque digo, a ver dónde me he metido, porque yo física no tengo ni idea, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y te das cuenta que es todo lo distinto. Tienes que conocer un montón de oncología, o sea, tienes que saberlo todo. El estadiaje, también tienes que saber las líneas de quimio que pueden llegar a tener los pacientes y saber las indicaciones de tratamiento de radioterapia. Además, tienes que saber anatomía porque también te manejas con el radiodiagnóstico de la imagen. O sea, encuentro que es una especialidad muy completa porque tienes una visión de todo al final, tanto a nivel oncológico, tanto como a nivel de imagen, tanto a nivel como intervencionismo, tanto a nivel, no sé qué decir más, pero la verdad es que es una especialidad que ahora mismo yo tampoco la cambiaría. Igual yo en la misma línea, pero yo iba a tirar más hacia oncología médica o hematología. El MIR me hizo conocer la oncología radioterápica en unas jornadas post-MIR y lo escuché y me enamoré a primera vista. O sea, tenía todo lo que me gustaba y todo a lo que pensaba que iba a tener que renunciar si cogía una especialidad clínica. O sea, tenía una parte técnica que me atraía muchísimo y además una parte preciosa que es el paciente oncológico. Entonces, pues no, o sea, fue en el POSMIR, no era mi primera opción porque casi no la conocía y tampoco la cambiaría, la verdad, para nada. Dale, Nacho. Pues bueno, yo la verdad es que siempre me había sentido así un poco atraído por la oncología en general y me pasó también un poco como a mis compañeros, ¿no? Una vez hecho el MIR, pues te pones a investigar un poco más a fondo, comparas un poquitín cuáles son las cosas que te ofrece cada una de ellas y bueno, la verdad que cuando profundicé un poquitín y empecé a pedir información, una me pareció más monótona que la otra, la oncología médica, oncología radioterápica me pareció más dinámica, ofrecía una parte de intervencionismo que no estaba presente en la otra y bueno, yo creo que fue pues el conjunto lo que me hizo decantarme más por una parte que por la otra. Y yo, pues nada, lo que he dicho antes, cuando acabé el MIR empecé a pensar qué es lo que yo buscaba en una especialidad. Las tres características que he dicho antes: variada en el día a día, resolutiva y que fuera de conocimiento vertical. Y nunca había visto oncología radioterápica y cuando la miré dije, esto me encaja. Fui a verla a un hospital y se confirmó todas las buenas sensaciones que tenía y para adelante y no me arrepiento, estoy muy contento con la decisión que tomé. Bueno. Y ya por aquí nos preguntan también si, bueno, pon aquí, si por no tener habilidades quirúrgicas habría que descartarla. No, para nada. O sea, cero. O sea, no, en absoluto. O sea, no es lo mismo, vamos, que aunque te consideres con pocas habilidades quirúrgicas, que ni se te ocurra descartarla. Que, ya digo, la braquiterapia es una parte muy concreta de la especialidad Pequeña. y hay muchos adjuntos que no hacen braquiterapia. O sea, de hecho, suele ser que hay un grupo de adjuntos en cada servicio que se dedica a la braqui, pero el resto no pasan por quirófano. O sea, que no, para nada. No la descartes. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, ya digo, a través del grupo de contactos alternativos Resismires de Facebook, creo que estamos todos nosotros, pues nos podéis preguntar por nuestros hospitales y os contamos, o por cualquier duda de la especialidad en general. Y si estáis pensando en hacerla, pues os animamos a que vayáis a algún hospital a verla, a que os enseñen el servicio, a que un poco lo que os hemos contado durante esta hora, pues lo veáis en la práctica, lo veáis en la vida real. Y nada, ya veréis cómo es una especialidad muy bonita, muy variada y que seguro que os gusta. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado en este webinar. Y bueno, que tengáis mucha suerte el día de la elección del MIR. Bueno, Va a que vaya quedar bien. grabado, sí.
Va a quedar grabado.